Bueno, primero les agradezco muchísimo la invitación, es un honor estar en este teatro, es bellísima la ciudad, es bellísimo el teatro. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias por la organización. Yo me presento, mi nombre es Dayana Arnús, yo soy abogada, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, me especializo en áreas de prevención de lavado de dinero. Hoy me desempeño en Gnosis, hago asesoramiento a empresas, a diferentes empresas que trabajan con Gnosis. Para quienes no conocen, Gnosis es una empresa familiar que funciona desde 1988. Ellos brindan información, básicamente son herramientas de datos y analíticas para que diferentes empresas puedan tomar mejores decisiones en las diferentes áreas. Generalmente, ustedes lo deben conocer a Gnosis porque, bueno, es el buró de créditos más grande del país. Trabajan mucho con áreas de crédito, trabajan mucho con áreas de cobranzas y hoy está trabajando mucho en áreas de cumplimiento, ¿sí? Sobre todo con oficiales de cumplimiento, particularmente. Y bueno, hoy lo que les vengo a presentar justamente tiene que ver con eso. Nuestros principales clientes al día de hoy son, bueno, superan los 25.000, grandes empresas como YPF, Mercado Libre, bueno, muchas financieras y los bancos más importantes del país hoy trabajan con nosotros. Y se los menciono justamente porque, bueno, ellos, ustedes notarán, son sujetos obligados, como en el caso de muchos de ustedes, que brindan ayudas económicas, independientemente de que están regulados por diferentes resoluciones WIF. Yo lo que les quería comentar brevemente era un poco de qué va la nueva resolución WIF, que entró en vigencia el 1 de agosto. Trajo varios cambios, hacía muchos años que no se modificaba esta normativa, pero bueno, principalmente lo que se hizo fue solicitarles que implementen un enfoque basado en riesgo más exigente, más severo y más parecido a lo que les exigen a las financieras. Yo les quería mencionar, gracias, les quería mencionar brevemente algunos de los puntos más importantes dentro de lo que es la política de identificación, de verificación y de conocimiento del cliente, que por ahí en otros momentos se creía siempre que uno tenía que verificar bien al cliente. Hoy la normativa nos menciona al cliente, al beneficiario final, también nos menciona a los directivos, a los trabajadores, a los colaboradores de nuestra organización y obviamente proveedores. Uno de los puntos bueno, son varios los puntos importantes. Yo mencioné brevemente que uno de los puntos, que ya lo mencionaba anteriormente la normativa, uno de ellos es que antes de iniciar la relación comercial nosotros tenemos que verificar previamente si esa persona o empresa tiene algún tipo de sanción por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo en nuestra base del REPET, que es nuestra base nacional. Otro de los puntos es aplicar el control de PEPs, ¿sí? De personas expuestas políticamente, es verificar ese cliente, en qué tipo de puestos se está desempeñando, durante qué periodos lo hizo, qué tipo de puesto, en qué tipo de puesto se desempeña, y eso es básicamente por la probabilidad o por la posibilidad de que esa persona cometa algún tipo de delito de soborno o defraudación. Fíjense que nos piden identificar a los beneficiarios finales, que es una tarea bastante compleja cuando se habla de estructuras socioeconómicas bastante grandes, sociedades de sociedades y demás. Y entre los otros puntos interesantes es el de segmentar a todos los clientes en diferentes niveles de riesgo, ¿sí? Como mínimo solicitan un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Esto es una modificación grande. Ustedes en la regulación WIF del 2012 no lo estaban implementando. Seguramente algunos de ustedes sí, pero es algo bastante moderno. Se exigían 3 niveles de riesgo para financieras en las resoluciones WIF de generación anterior, si se quieren. Y este nuevo año se dictaron muchas resoluciones. A las financieras les exigieron los 5 niveles de riesgo, a las mutuales como mínimo 3. Pero bueno, lo cierto es que todo pareciera indicar que los llevan hacia ese mismo lugar, ¿no?
Y bueno, después brevemente les solicitan que confeccionen un código de conducta, un manual de prevención de lavado, por supuesto, se tiene que actualizar anualmente. Y otra de las grandes modificaciones es que tengan un sistema de prevención que evalúe el auditor, pero también una evaluación de revisión externa independiente, ¿sí? La figura del auditor externo, que con anterioridad no era obligatoria y hoy sí. Esa es una gran modificación que van a tener que implementar en breve. Yo lo que les quería mencionar, después de haber hablado de todo eso, era que nosotros en Gnosis, como bien les mencioné, nuestros principales clientes son los bancos del país, los bancos más grandes o instituciones muy grandes como Mercado Libre, que si a lo mejor no son sujetos obligados, ellos cuidan muchísimo su imagen como empresa. Son muy rigurosos con lo que es integridad y transparencia. Bueno, a solicitud de los grandes bancos, de nuestros clientes, surgió un pedido que era el de justamente que los ayudemos con alguna herramienta para que ellos puedan implementar un sistema de prevención de lavados de activos que sea automatizado, que les brinde una radiografía completa de la persona con la que están operando, ¿sí? Ya les digo, muchas veces desde el área de proveedores, en las grandes empresas cuando tienen muchos proveedores, o en muchos casos porque, bueno, los clientes, no solo de las financieras, sino de otros ámbitos, lo que buscan es justamente prevenir que se filtre dinero proveniente de actividades ilícitas en el mercado legal, ¿sí? Gnosis desarrolló una herramienta, es nuestra herramienta Gnosis Compliance. Hoy lo que le brindamos a los clientes es básicamente una debida diligencia súper completa a través de un quit, de un quill, de un DNI. Ustedes pueden buscar una persona, un individuo o una empresa, pedir un informe completo en donde ustedes van a poder verificar diferentes datos de interés, como son individualizar a la persona, saber su edad, en dónde se desempeña, qué actividades realiza, cuáles son sus ingresos, su nivel socioeconómico mensual. Pero lo más importante de la herramienta es que nos va a brindar información, por ejemplo, de si la persona es expuesta políticamente. Y acá quiero destacar algo. Hoy Gnosis tiene la base de datos de PEP más grande del país. Tenemos más de 320.000 PEPs incorporados. No solo les brindamos la posibilidad de que ustedes sepan si es PEP o no, como sucede en otras bases, sino que además les damos información de el tipo de puesto en que se desempeña, el periodo durante el cual se desempeñó en ese rol, como para que ustedes puedan verificar y aplicar un enfoque basado en riesgo de ese cliente respecto de, o sea, es un análisis muy concreto que se tiene que hacer sobre esa persona en particular, porque como ustedes bien saben, la última resolución WIF nos exige que los PEPs tengan un nivel de riesgo alto. Pero nosotros no podemos estandarizar y aplicar un riesgo alto por default a cualquier PEP. Nosotros tenemos hoy PEP que son directos porque se desempeñan en una función pública, tenemos PEP indirectos porque a lo mejor son familiares directos de esa persona o por domicilio. Hoy Gnosis los tiene individualizados, los tiene detectados, es la base más grande, pueden faltar algunos, pero lo cierto es que es la más completa hasta el día de hoy, se nutre de fuentes públicas, publicaciones en edictos, páginas oficiales, así que puede resultarles de mucha utilidad. Por otro lado, también tenemos dentro de los paneles de lo que es el informe completo, tenemos un panel que habla sobre sujetos obligados y lo que básicamente hace Gnosis es correr datos entre las actividades que esa persona tiene registradas en el AFIP y si de alguna forma esas actividades tienen que estar registradas en la unidad de información financiera o no. Y en ese caso se verifica si esa actividad la tiene debidamente registrada. Tal vez no es el caso de ustedes por lo pronto, pero en el caso de la SALIC, por ejemplo, hoy la mayoría tiene pactado que no se puede operar con personas que son sujeto obligado y que no registraron debidamente sus actividades, porque justamente lo que se busca es que uno le dé cumplimiento a las normas. Entonces, una persona que no se registró estaría trabajando de forma irregular respecto de esa actividad. Por otro lado, mencionarles que
Una de las grandes funcionalidades que incorpora esta herramienta es que al momento de que ustedes realizan la búsqueda de ese cliente, esa persona se va a tamizar a través de una matriz de riesgo que les va a permitir segmentar al cliente a través de algunos puntos que son estratégicos, ¿sí? Y que están bien relacionados con lo que es la prevención del lavado. Tenemos 5 niveles de riesgo. Fíjense que en el lateral izquierdo ustedes van a poder notar que tenemos, perdón, es el derecho, tenemos referencias de nivel bajo, medio alto y alto. Esto es para ponerlos a la misma altura de las financieras. La idea es que ustedes puedan incorporar un servicio que sea completo, que tenga matices y de que ustedes al momento de hacer el chequeo de la matriz de riesgo puedan hacer un análisis concreto de ese cliente, ¿sí? Sobre todo porque si es de alto riesgo y ustedes en su manual de procedimientos tienen estimado que el oficial de cumplimiento va a tener que dar el ok para que ustedes operen con esa persona, bueno, en ese caso en concreto ustedes van a poder analizar la matriz y ver en qué casos esa persona resulta ser de alto riesgo, ¿sí? Fíjense que esta es una matriz que utilizamos en Gnosis por default. Nosotros les entregamos para que empiecen a trabajar 2 matrices. Una es para persona física, como es el caso de la que les expongo, en donde se contempla si es una persona expuesta políticamente, si tiene alguna sanción en el REPSAL, que es el registro de empleadores con sanciones laborales, ¿sí? Verificamos también si es proveedor del Estado, si es un sujeto obligado y está registrado debidamente en la UIF, las actividades que tiene registrada en AFIP, porque como sabemos hay actividades que son de alto riesgo, como bien dice la resolución de este año, la 14, va a mencionar algunas actividades que son actividades grises, como es, por ejemplo, aquellas actividades de transporte de dinero, en donde, más que nada, en donde se moviliza mucho dinero en efectivo. Y, por último, la otra variable que tenemos en cuenta es la del código postal o las localidades, que como recomienda el GAFI, las zonas fronterizas son de alto riesgo y bueno, también tenemos algunas zonas anunciadas como calientes por la Argentina, entonces nosotros las contemplamos y las tenemos designadas en la matriz de persona humana por default. Luego tenemos otra matriz que es para operar con personas jurídicas. Son las 2 que están creadas por los especialistas de Gnosis y vienen por default para que ustedes comiencen a trabajar, en donde se contemplan algunos datos más, como la edad de la empresa, verificamos el tipo de razón social, siempre siguiendo aquellas recomendaciones que nos hace tanto el GAFI como las diferentes resoluciones UIF. Eso se los menciono para que ustedes sepan que en caso de que trabajen con nosotros, van a contar con esas herramientas que ya vienen para que comiencen a trabajar desde el comienzo. Y por otro lado, entregamos una funcionalidad más que es muy práctica, que a muchos clientes les gusta, que es la posibilidad de que ustedes puedan crear su propia matriz de riesgo, ¿sí? Se hace a través de la misma plataforma web, no se requiere de un desarrollo demasiado exigente, lo pueden hacer a través de la misma web. Ustedes pueden contemplar puntualmente algunas variables diferentes, tener en cuenta, por ejemplo, el nivel socioeconómico, el nivel de ingresos mensuales que puede tener una empresa. Pueden verificar también el score que tiene esa persona, ¿sí? Son diferentes puntos de vista que a lo mejor, de acuerdo a la zona o de acuerdo a las actividades en las que normalmente ustedes encuentran que se desarrollan actividades ilícitas, a lo mejor le pueden dar, desde lo que es el manual de cumplimiento de ustedes, le pueden dar una lista un poco más completa, ¿sí? Por otro lado, y como para ir cerrando lo que es nuestro informe, les quiero mencionar que el informe se puede descargar, ustedes se lo pueden llevar en un PDF. Tiene una firma digital de Gnosis, tiene la firma de integridad y calidad de Gnosis, que básicamente lo que respalda es la información que contiene el documento. Es un documento que no puede ser editado, manipulado, y deja sentada específicamente, que eso es lo que certifica, la fecha cierta en la que ustedes van a solicitar ese informe. Va a dar fe de la fecha cierta donde ustedes están diligenciando ese cliente o proveedor, y el horario en que se solicitó ese informe. Esa es información muy importante porque en caso de que ustedes tengan una auditoría y operan con una persona que por algún motivo
se modificó su condición, si ustedes presentan esa documentación con la firma digital, ustedes van a tener el respaldo de que efectivamente lo diligenciaron en esa fecha, en ese horario, y ustedes operaron de buena fe. Eso es más que nada para que ustedes no se vean involucrados en ese tipo de delitos, ¿sí? Está abierta si la ronda de preguntas, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta en particular. Buenas tardes. Yendo a un ejemplo práctico, por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima compuesta por 2 accionistas, ahí la matriz de riesgo, ¿qué información tiraría, digamos? O sea, relacionada a los 2 accionistas y a los familiares. Excelente pregunta. Puntualmente de esos datos no hablé y me das pie para poder conversar un poco al respecto. Hoy la normativa UIF nos pide cumplir con varias cuestiones. Una es el debido diligenciamiento respecto de los datos concretos que luego vamos a verificar con la información que el cliente nos traiga a la mutual, ¿sí? Documentación de sus ingresos, facturación, balances, etc. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que nos requieren es información de tipo fiscal, judicial, crediticia, financiera. Esos también son los puntos que nos aportan los diferentes paneles, ¿sí? Área de créditos, bancaria, si tiene oficios judiciales, si tiene oficios fiscales. Pero otro de los grandes puntos es lo que menciona esta persona que me consulta, que es justamente los vínculos. Nosotros lo que hacemos con algunas herramientas investigativas, tenemos 3 tipos de herramientas investigativas de grafos que te permiten evidenciar no solo el entorno económico que puede tener una empresa, en este caso los socios, te va a dar información, lo más probable es que te brinde información de los socios, y digo lo más probable ¿por qué? Porque hay una cuestión ahí de fondo que está relacionada con legislación. Pero en principio lo que te va a brindar es información del entorno económico y además del entorno familiar, ¿sí? Eso es para que te quedes tranquilo, eso es lo que te brinda la herramienta. Vos podés ver allegados, ¿sí? En el caso del PEP, por ejemplo, nos pueden interesar los familiares. Por eso es que es tan completo y no te brinda solo el entorno económico, ¿sí? En el caso de las personas PEP, lo que nos va a importar es el entorno en el que se maneja, además del entorno económico. En el caso de las sociedades nos va a brindar información de socios, firmantes de cheques, síndico revisor, presidente. Volviendo a lo que te mencioné de socios. En algún periodo de tiempo en Argentina no se estilaba que cuando uno hacía publicidad o constituía una sociedad mencionara a los socios. En muchos casos no se hacía. Y el AFIP en el año 2020 o 2021 sacó una circular exigiendo específicamente a las sociedades anónimas que dejen plasmado los socios, el nivel de participación y las particiones societarias, ¿sí? A lo mejor en sociedades que se constituyen en la actualidad es más fácil recabar esa información. En algunos casos de sociedades constituidas hace muchos años atrás, hay una gran posibilidad de que no lo hayan publicado directamente en los edictos, ¿sí? De todas formas, esa información que, como te mencionaba, información judicial y de boletines, nosotros todo lo que se publique, en este caso de una sociedad, de SRL, todo lo que se publique en edictos, vos lo vas a poder ver plasmado en un panel. ¿Qué es lo que tiene de útil poder tener un panel viendo todas las publicaciones que se hicieron de esa empresa en particular? Que, por ejemplo, si nosotros vamos a operar mañana con una empresa nueva que va a ser un proveedor, bueno, nosotros podemos verificar si estamos negociando con el representante, efectivamente, ¿sí? Si esa persona está habilitada a responder por esa firma o no, si de repente es un directorio colegiado y tienen que firmar los 3. Son datos de interés que muchas veces está bueno corroborarlos específicamente desde las publicaciones. No sé si respondí a tu consulta, ¿sí? Bueno, ¿otra pregunta? Hola, una pregunta. Nos ubicamos en persona jurídica. Cuando cargamos el dato de la sociedad y los datos de las personas que la integran, y la pregunta
puntual es si sale el tema del beneficiario o los beneficiarios finales de esa empresa. Buena pregunta. El asunto de los beneficiarios finales es muy moderno. La realidad es que los venían exigiendo en las normativas WIF de la generación anterior únicamente a las financieras o a las empresas mucho más robustas. Hoy se la están solicitando a todos y el punto acá que resulta de interés, nosotros no tenemos incorporado un panel específico que diga, yo siempre lo menciono, beneficiario final, 2 puntos. Eso no lo tenemos, ¿por qué? Porque la realidad es que cuando uno publica el edicto no menciona beneficiario final 2 puntos. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que exista un prestanombre también. Eso siempre está. Lo que sí te brinda Gnosis a través de los grafos y de la diferente información que recopila a través de las publicaciones que se hacen en fuentes oficiales, es verificar si efectivamente esa persona que indica que es beneficiario final, efectivamente lo es. ¿Por qué? Suponte que vos estás operando con una sociedad, es una sociedad chiquita, tiene 5 miembros, un capital chico, un objeto no tan interesante, pero vos notás de que en realidad esa persona que va a ser proveedor tuya tiene una empresa de fondo, que es una multinacional muy grande, que es verdaderamente quien te va a prestar a vos el servicio. Lo he visto en infinidad de empresas que trabajan con nosotros, de que a lo mejor el proveedor es alguien que no tiene empleados registrados. ¿Y quién le va a prestar el servicio? ¿O no? Bueno, el beneficiario final evidentemente es la empresa que está detrás, ¿sí? Uno se da cuenta porque cuando visualiza los grafos decís, y sí, es lógico, esta persona no tiene ni siquiera trabajadores, ¿quién le va a ir a prestar el servicio? Bueno, ahí verificas quién es la empresa principal. Sobre esa empresa principal yo lo que recomiendo es pedir un informe, verificar entre esa información los balances, verificar, bueno, diferente información de interés para ver por qué motivo puede ser que esa empresa no esté operando directamente con nosotros, por qué no contrata. Yendo a una temática un poco más llana, es el tema del beneficiario final también quién es. Bueno, en el caso de las personas físicas, se entiende que es la persona que realiza la transacción y que obtiene un beneficio. Pero bueno, en muchos casos existe la figura del prestanombres, como hoy mencionábamos, que eso en muchos casos puede no ser sencillo de relacionar. Y por otro lado, en el caso de las empresas, tienen que ser accionistas que tengan al menos el 10% del capital social, ¿sí? Se dificulta mucho en los casos de estas sociedades que no dan mucha información respecto de las particiones societarias. Pero con la última resolución, la última normativa de AFIP, se permite verificar mucho más a fondo eso porque uno verifica las cuotas partes, el capital aportado, etc.